Luchar en una guerra puede ser una de las experiencias más aterradoras para un ser humano, tanto por el riesgo constante de muerte o de sufrir graves lesiones, por las terribles escenas de las que se puede ser testigo, o por las crueles privaciones que se pueden padecer. Pero tener la conciencia de que el conflicto podría estar a punto de terminar y asumir que, tras haber salvado la propia vida durante meses o años, se puede morir prácticamente la víspera del alto el fuego, se convierte la fuerza en una broma cruel. Este pensamiento tuvo que pasar por la mente de más de uno de los implicados en la historia que hoy narraremos. La batalla por el castillo de Iter, librada 2 días antes de la rendición oficial de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Un episodio insólito en que soldados estadounidenses lucharon codo con codo junto a efectivos de la Wehrmacht alemana para defender a un grupo de franceses de alto rango de las fanáticas SS. Te doy la bienvenida al vertedero de Kratos. A aquellas alturas de la guerra, el teniente Jack Lee, de la 12ª División Blindada del Ejército de Estados Unidos, aspiraba a poco más que mantener a sus hombres y a él mismo con vida. Por ello, debió soltar un par de maldiciones para sí, cuando se presentó ante él un oficial alemán, el mayor de la Wehrmacht, Joseph Gangel, que había aparecido en un todoterreno Volkswagen Kübelwagen, acompañado de un soldado y portando bandera blanca. Parecía uno de tantos alemanes que se rendían por todas partes a los estadounidenses, pero aquel venía con una historia extraña para contar. Afirmaba que a unos pocos kilómetros de donde se encontraban había un grupo de cautivos franceses de elevada posición en un viejo castillo que había sido prisión de las SS. El castillo de Iter, enclavado en medio del Tirol, ocupaba un peñasco al cual se accedía por un puente que salvaba un barranco de unos 7 u 8 metros de profundidad. No era una posición inexpugnable, pero sí muy defendible. La fortaleza era prisión de las SS desde 1943, adscrita al campo de concentración de Dachau. Allí se retenía a cautivos de alto rango, valiosos para ser usados como moneda de cambio, de ser preciso, pero en aquel momento, con la estructura de mando alemana hecha trizas y con grupos de las Waffen-SS en retirada a los Alpes, la vida de aquellas personas podía correr peligro. Nadie podía decir que Joseph Gangel fuera un mal oficial. Soldado desde hacía una década, tenía un largo historial de campaña en el frente oriental y más recientemente en la batalla del Bulge. Condecorado con la Cruz de Hierro de primera clase, era un jefe capaz de crear fuertes lazos de lealtad y respeto con sus hombres. Gangel, que había contactado con la resistencia austríaca, resolvió desobedecer la orden de defender la población de Worg frente a los estadounidenses, y tras tener conocimiento de la existencia de los prisioneros en Iter por el cocinero que había salido del mismo en busca de ayuda, decidió que había que prestar auxilio a aquellas personas. El cocinero contó a Gangel que los efectivos de las SS habían huido tras el suicidio del comandante de Dachau, Eduard Beiter. Los hombres de Gangel debían serle enormemente fieles, pues aceptaron quedarse en Wolg para defender a sus habitantes de las posibles represalias de las SS. Precisaba de más ayuda y contactar con los estadounidenses le pareció la mejor opción para conseguirla, pese al riesgo. Jack Lee, de solo 28 años, no era un oficial de carrera,
pero sí un tipo muy flexible. Tras escuchar la historia de Gangel, decidió ir con él, pero sin exponer a sus hombres. Solo se llevó a uno. Más de un soldado a sus órdenes tuvo que espantarse al verle marchar con los dos alemanes, pero Lee probablemente pensó que ya que el alemán se había expuesto era su encuentro con el riesgo de que algún americano de gatillo fácil le pegara un tiro, él no podía sino hacer una apuesta parecida. Llegados a Iter, Lee comprobó que todo era cierto. En el castillo había una decena de franceses, entre los que se encontraban dos ex primeros ministros, Paul Reynaud y Edouard Daladier. También se encontraba Marie-Agnes Callao, que era la hermana mayor de Charles de Gaulle. También estaba el antiguo comandante en jefe del ejército francés, Maurice Gamelin, y el campeón de tenis, Jean Bolotra. Además, le esperaba una sorpresa. Un capitán de las SS, Kurt Siegfried Schrader, el único que no había huido del castillo y que parecía sinceramente preocupado por la seguridad de los prisioneros, pareciendo estos tener buen concepto de él. Lee prometió que volvería con ayuda. Vuelto a su unidad, Lee contactó por radio con sus superiores para comunicar la situación y fue autorizado a actuar según su criterio. Así que con 14 de sus hombres y un único tanque Sherman M4, ya que tuvo que dejar el resto para asegurar diferentes puntos del camino y ofrecer una cierta protección a la población de Worth, se pusieron en camino. El mayor Gangel, tras rendirse formalmente a Lee junto con sus hombres, añadió 10 soldados al insólito pelotón. Tuvieron alguna escaramuza con miembros de las SS, por lo que temieron que estos se estuviesen agrupando para tomar el castillo. Al ver llegar a sus salvadores, los franceses no pudieron disimular su decepción. Solo 24 hombres y un tanque. Quizás, y dada su categoría social, habían esperado una brigada entera, pero era lo que había. Lee, que había asumido el mando efectivo, ordenó que todos los franceses bajaran a los subterráneos del castillo, a lo cual se negaron, pues querían luchar si había que hacerlo. De hecho, ya se habían armado con el equipo abandonado por los SS. No hubo tiempo para más discusiones, pues se dieron cuenta de que algo más de un centenar de efectivos de las Waffen-SS estaban tomando posiciones cerca del castillo. Lee dispuso sus escasas fuerzas como pudo y a las 4 de la madrugada del 5 de mayo empezó el ataque. Los SS parecían bien provistos de municiones, porque empezaron a cubrir el castillo con un intenso fuego, al que estadounidenses, alemanes y franceses respondieron tratando de ahorrar las limitadas municiones con que contaban. Las cosas se pusieron peor por la mañana, pues los SS emplazaron un cañón Flak 88, una potente arma que disparaba proyectiles de casi 9 centímetros de diámetro. Convirtió el tanque, que defendía la única entrada, en un montón de chatarra humeante, y empezó a machacar los viejos muros de mampostería. Imposibilitado de comunicarse por radio, Lee no podía saber si los refuerzos llegarían a tiempo. Sabía que venían, pues el castillo contaba con una línea telefónica, y el coronel de su unidad había contactado con él por ese medio, pero apenas habían podido hablar antes de que los SS cortaran la línea, así que no pudo comunicar lo desesperado de su situación. Eso quedó a cargo del tenista Bolotra, que se ofreció para ir al encuentro de los refuerzos a fin de instarles a que se dieran toda la prisa que pudieran, cosa que consiguió. El mayor Gangel fue la única baja entre las fuerzas que defendían el castillo. Cayó abatido por un francotirador mientras sacaba de la línea de fuego a uno de los franceses que se había expuesto en exceso. Finalmente, a las 4 de la tarde, llegaron los refuerzos de la 12ª División Blindada. Unos SS se dispersaron y otros fueron capturados. Los franceses
fueron repatriados sin novedad. Jack Lee fue condecorado con la Cruz de Servicios Distinguidos y ascendido a capitán. Joseph Gangel fue reconocido póstumamente como héroe nacional de Austria. Los soldados estadounidenses que habían participado en la defensa del castillo se fueron de permiso y los alemanes fueron enviados a un campo de prisioneros. ¿O alguien pensó que iban a mandarlos a casa? De cualquier modo, si en las guerras no muere más gente de la que ya muere, es porque personas valientes empiezan a pensar por cuenta propia y se atreven a desobedecer las órdenes cuando éstas traspasan el límite de lo humanamente tolerable. Joseph Gangel luchó sin pestañear durante toda la guerra, como buen soldado que era, pero llegados al punto de la resistencia fanática, resolvió que lo principal era frenar la matanza, y al desobedecer se volvió mejor persona que todas aquellas que se ampararon en la obediencia debida para justificarse. Respecto a Jack Lee, también podría haberse limitado a arrestar a Gangel y quedarse sentado esperando el fin de la guerra. De hecho, solo habría tenido que esperar 3 días, pero en cambio se la jugó. Si te gustó este vídeo, dale al like, suscríbete al canal, pero comenta, sobre todo comenta. Sigamos hablando de historia. Cuídate.